Bueno, chicos, pues si os parece, empezamos ya, ¿vale? Os animo a todos y a todas a que pongáis la cámara porque así nos vemos un poco las caras y así no están tanto Luisa como Diego aquí sulets, ¿vale? Pues nada, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Hoy celebramos el séptimo evento del ciclo Oportunidades. Se trata de un circo conjuntamente organizado por Equipo Europa de Cataluña y la Comisión de Oportunidades, donde lo que vamos a hacer es tratar de presentar cada 2 semanas distintas oportunidades de prácticas dentro de la Unión Europea y las vamos a explicar por quienes mejor las conocen, que en este caso son las personas que han podido disfrutar de ellas, y en este sentido pues tenemos a Luisa y tenemos a Diego. Hasta ahora hemos hablado de las prácticas en la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Comité de las Regiones, que son eventos que, por cierto, podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, por si no lo pudisteis ver en directo. Esta semana pues, vamos a hablar de prácticas en agencias europeas y para ello tenemos la suerte de contar con Luisa de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Diego Fernández de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Antes de darles paso, que estoy seguro que tienen muchísimas ganas de hablar, os comento o hago una introducción brevemente de cada persona, de quién es. Si me equivoco me podéis meter la bronca, me decís no, esto no. En este sentido, pues Luisa estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y actualmente pues ya la conoceréis porque es nuestra vocal de acción de la Junta de Equipo Europa y trabaja como trainee en el Engagement and Relations Unit de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria. Diego, en este caso, pues estudió Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de Madrid, se especializó en vehículos aeroespaciales, los drones, entiendo, y es máster en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Carlos III de Madrid. También ha estado directamente involucrado en la elaboración del primer marco regulatorio armonizado en Europa en materia de sistemas de aeronaves no tripuladas en Alemania y después, si no me equivoco también, volvió para empezar a trabajar en la división de drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Diego, ¿cómo te da tiempo a hacer todo esto? Bueno, yo tengo 27 años ya, aunque tenga cara de niño, supongo que será por eso. Bueno, pues os animo también a todos y a todas a poner la cámara nuevamente. Entonces, cuando hablen Diego y Luisa, después pues os animo también a que hagáis cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que le queráis preguntar. Si podéis, le dais abajo a reacciones, levantáis la mano y os doy paso, ¿de acuerdo? Pues nada, quien quiera empezar, quien tenga más ganas o quien le dé menos vergüenza, Diego o Luisa, puede empezar a hablar del tema. No, que comience Luisa. Vale, pues empiezo yo. Bueno, habéis dejado lo mejor para el final, que son las agencias europeas, de verdad. Yo siempre soy una fiel promotora de las agencias europeas. Bueno, para que también dar un poco de introducción de lo que son, porque conocemos las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, etcétera, pero las agencias como que sí que es verdad que se quedan un poco más relegadas, ¿no? en la oscuridad. ¿Y qué son las agencias europeas? Son esas instituciones que trabajan en un campo muy concreto, en un campo más específico, más técnico, jurídico o lo que fuera, para ayudar a la Comisión, al Parlamento, etcétera, a legislar mejor en algo concreto. Por ejemplo, yo soy de la EFSA, que es la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, y cuando en la Unión Europea se quiere legislar sobre cualquier aspecto que tenga que ver sobre la seguridad alimentaria, la alimentación, voy a poner un ejemplo en concreto, que se apruebe un pesticida como el glifosato, que os puede haber sonado, que se permita un aditivo alimentario como los números E que salen en la lista de ingredientes. Todo eso, imaginaros que fueran políticos que lo decidieran, dijeran, vale, este aditivo, pues venga, lo vamos a probar. No, sí, el glifosato, pues genial, o, ¿no? ¿En qué se tienen que basar?
pues han creado una institución que es la mía, que lo que se dedica es hacer un asesoramiento científico, técnico, sobre si este tipo de componentes, este tipo de producto fitosanitario, este producto que está en contacto con los alimentos, nos puede ser perjudicial para la salud. Entonces, hacen un asesoramiento, lo envían a la comisión y la comisión ya será la que decida si se aprueba o no, si se renueva su licencia, etc. Entonces, con esto que se consigue, que haya fundamento científico detrás de las decisiones que toma la Unión Europea que van a afectar nuestra salud. Y ya no es solo cuestiones de cosas que nosotros ingerimos y la salud que cómo nos puede perjudicar a nosotros, sino que también la EFSA poco a poco ha ido cambiando su mandato hasta a llegar a también asesorar el bienestar animal. Por ejemplo, últimamente se ha hablado mucho sobre los animales en el transporte. Me sale todo en la cabeza, me sale todo en inglés y me lo estoy como traduciendo. Y el efecto que tiene sobre el medio ambiente. Entonces, pues nada, eso es lo que básicamente durante los estudios me había motivado muchísimo y vi que tienen un traineeship call que lo tienen cada año y a diferencia de lo que tienen otras agencias europeas o instituciones, dura 12 meses y de hecho me la han alargado otros 6 meses más. Entonces, pues tiene ese lado positivo que la experiencia obviamente es diferente si estás 3-5 meses que si estás un año y medio. Yo en general he de decir, bueno, un disclaimer muy importante. De lo que yo puedo hablar es de mi experiencia personal en mi agencia con las responsabilidades que me han dado a mí, porque aquí hay muchos otros trainees y tienen una gran diversidad de opiniones, de experiencias y de situaciones, pero la mía en concreto es buenísima. O sea, yo me siento que me dan unas responsabilidades que para nada es de becaria hacer las cosas minoritarias, en absoluto. Siento que me dan responsabilidad, siento que formo parte de tomar decisiones importantes, puedo estar en reuniones como cualquier otro funcionario de la institución, trabajo codo con codo con funcionarios. De hecho, en el día a día, en mis labores del día a día o incluso lo que es estar en la oficina, tomar un café, hablar, mola mucho tener la oportunidad de poder hablar con personas que tienen ese bagaje, que tienen esa experiencia que después de 20, 30 años trabajando en el mundo de las instituciones europeas. Y pues eso, en general, yo prefiero no enrollarme demasiado y que luego dar turno a las preguntas y que me podéis hacer cualquier pregunta y ya extenderme en eso. Pero vaya, estoy trabajando en cuestión que es, yo estudiando Relaciones Internacionales, ¿qué hago en la EFSA, que es eminentemente científico y efectivamente trabajan mayoritariamente, pues eso, gente que ha estudiado bioquímica, química, ingeniería, ciencia y tecnología de los alimentos, etc. Pero como en todas las organizaciones, empresas, instituciones o lo que fuera, siempre hay un departamento de finanzas, siempre hay un departamento de recursos humanos y siempre hay un departamento internacional. Entonces, que no tengáis miedo de si a lo mejor os interesa, si a lo mejor tenéis un background más político, relaciones internacionales o algo, aventuraros y iros a una especialización que sea como más científica. De hecho, a mí yo creo que es una de las cosas que me ha dado más puntos y es que siendo de internacional es un poco raro que te interese muchísimo la seguridad alimentaria. Y la otra pregunta era que cómo era el proceso de selección. Pues bueno, el proceso de selección se habían apuntado como 3.500 personas y la media de edad era de 27, casi una inmensa mayoría del porcentaje tenían máster. Yo acababa de salir de la carrera
Pero nunca os desaniméis por los números, ni por las estadísticas, ni por nada de eso, porque cada uno es único en su forma y puede intentar sacar su potencial de un lado o de otro. Y yo lo intenté desde ese aspecto de que, bueno, mi motivación intrínseca por la EFSA, por todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, política alimentaria, etc. Y por esa combinación internacional seguridad alimentaria. Y esto es un consejo que os quiero dar a todos. Siempre, si intentáis encontrar una combinación que no sea tan habitual, pues como que suele ser más fácil. Además, no os desaniméis porque haya un número excesivo de gente que se ha apuntado. ¿Por qué? También porque hay un mogollón de departamentos. A lo mejor una inmensa mayoría se ha apuntado para estar en el departamento científico de piensos, por ejemplo, pero luego para internacional a lo mejor la competitividad no es tanta, no se sabe eso. Y entonces, pues nada, la forma en la que era para apuntarse es que tenías que rellenar uno de esos formularios larguísimos, elegías cuáles eran la temática, como que el departamento que te interesaría más trabajar, y escribir una carta de motivación para cada una. Y como que había una pregunta tipo, ¿por qué tú, qué podrías aportar tú a ese departamento? Alguna cuestión así. Y luego, pues nada, rellenar lo típico. Sé tantos idiomas, he trabajado aquí, he hecho prácticas aquí, referencias de personas, etc. Y bueno, pues lo que si acabas de salir de la carrera como yo, pues donde tienes que intentar reducir, pues es en la carta de motivación. Intentar encontrar la información de la página web, del momento en el que ellos están, de enterarte bien de lo que hacen ellos para que lo puedas demostrar que a ti te gusta. Y sobre todo, pues bueno, aplicar en un sitio en el que verdaderamente quieras trabajar, que no tampoco es cuestión de ir a cualquier institución europea, porque hay muchas y seguro que hay alguna que sea de vuestro interés. Y pues nada, después de rellenar todo ese formulario pasaron 2 meses y me mandaron un correo de que habrían interviews y luego pues tuve una entrevista con la que es ahora mi supervisora y el compañero que me hizo todo el onboarding. Y me encantó la entrevista, o sea, fue súper bien y me dijeron que solo tuvieron, cuando ya tuvieron la primera, que ya sabían que querían el equipo. Y me hizo mucha ilusión. Y pues nada, fue así y después ya me cogieron. Me han comentado compañeros que después de esa primera entrevista o antes de ella, no lo recuerdo, les hicieron hacer como una entrevista en vídeo que les salía, es muy interesante, por eso os lo cuento, les salía como una pregunta y tenían 1 minuto para responderla como que en vivo, aunque se lo respondían al ordenador. Entonces les salía una pregunta random en la pantalla, le tenían que responder justo cuando la habían leído y como que la plataforma lo grababa y luego pues quien tuviera que elegir lo veía. Y nada, eso es todo así en general y paso la palabra para Diego y si quieres añadir alguna cosa sobre agencias europeas y ya al turno de preguntas. Vale, pues bueno, muchas gracias. Lo primero de todo por invitarme. No sé si, bueno, espero que mi experiencia pues, sea de utilidad para otras personas que estén aquí conectadas o cualquiera que pueda ver luego el vídeo en YouTube. Como ha comentado David, yo empecé las prácticas en EASA, que es la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, y de alguna forma pues es el órgano técnico de la Unión Europea en materia de aviación civil. Entonces, pues como comentaba Luisa, el campo técnico al que se dedica EASA pues es la seguridad en materia de aviación civil. Entonces, de cara, bueno, eso fue en 2017, yo, bueno, pues tuve la casualidad básicamente de ver ese programa de Trainship porque básicamente era la primera vez que se hacía
y la verdad es que no recuerdo muy bien cómo llegué a ellas. El caso es que, bueno, pues lo típico de que lo echas por probar, vas pasando fases y al final pues te encuentras que bueno, pues en cuestión de meses estás allí en Colonia, en Alemania. En cuanto al proceso de selección, bueno, pues comienza un poco con lo que ha comentado Luisa, de, bueno, pues básicamente pues el currículum, en el sentido de rellenar ciertos campos en base a pues, tu educación, idiomas, experiencia y demás. Y algo que hay que tener muy en cuenta siempre son los criterios esenciales que aparecen en cualquier, no sé cómo se dice en español, cualquier noticia de vacante, que son criterios o requisitos esenciales y por tanto que tienes que cumplir sí o sí. Y luego hay otros criterios pues que bueno, son deseables, digamos. Entonces, después de esa primera fase, que es el screening, que básicamente es un cribado bueno, pues de aquellos que no cumplen con los requisitos, porque bueno, uno de ellos es, por ejemplo, ser europeo, pues hay gente de fuera de Europa que bueno, pues solicita bueno, pues este tipo de programas y por tanto no pueden acceder a ellos y simplemente se les descarta. Una vez pasada esa primera fase, no sé cómo fue el orden, pero básicamente pues tuve llamada telefónica, tuve esa entrevista grabada a la que hacía referencia Luisa, o sea, yo sí tuve que estar leyendo preguntas en la pantalla y contestando como si fuera como si hubiese una persona detrás, pero básicamente que grababa bueno, pues mi respuesta. Entonces ahí lo que hay que hacer es pues ceñirte al tiempo y saber que te están grabando y que eso lo van a poder repetir 1000 veces. Entonces, pues bueno, lógicamente se graba tanto lo bueno como lo malo que puedas hacer. Y diría que en cuanto a lo que es el proceso de selección fue un poco eso. Se me ha olvidado comentar que junto a, digamos, educación, idiomas y todo eso, la carta de motivación es principal. O sea, en el caso de que solicitéis algún tipo de oportunidad de este tipo en cualquier agencia, pues eso, empapaos de ella, saber a dónde estáis aplicando y todo eso. Más cosas. Yo sí tengo un perfil técnico que se ajustaba, por así decirlo, perfectamente bueno, pues a los objetivos o las competencias de esta agencia. También es cierto que en el programa en el que yo estuve, que era un programa de 20 personas, digamos, parte técnica pues era como la mitad. El resto, pues, vamos, claro, hablo de amigos, pues una amiga estuvo en recursos humanos, otra amiga estuvo en el departamento jurídico, otro amigo estuvo en procurement. Entonces, al final, pues, digamos, nos juntamos gente de ciencias sociales y de la parte más técnica y de pues, 10 o 12 países diferentes. Una cosa que creo que es importante a la hora de aplicar, yo por ejemplo, creo que me cogieron por otras cuestiones, pero yo era el único que no había tenido ninguna experiencia internacional, en el sentido de Erasmus y demás. Entonces, eso lógicamente se valora mucho porque, bueno, pues al fin y al cabo vas a estar con personas de otras nacionalidades, de otras culturas, y lógicamente si tienes esa experiencia previa, pues se sobreentiende que, digamos, la experiencia va a ser mucho más provechosa, tanto para la persona en sí como para la agencia. Más cosas que tenía apuntado, bueno, que EASA pues, es el homólogo a la FAA americana, que eso seguramente lo hayamos escuchado todos en las películas estadounidenses a la hora de, bueno, pues aviones y demás. Y bueno, pues un poco en cuanto a competencias que tienen, pues se dedican a, por ejemplo, certificar el diseño de los aviones, es decir, los Airbus los que viajamos, pues su diseño ha sido certificado por EASA. Los requisitos de formación, por ejemplo, para pilotos, controladores aéreos y demás, pues los pone EASA. Entonces, bueno, pues simplemente para daros una idea de a qué se dedica esta agencia.
Y nada, pues eso es un poco todo, digamos, de primeras. Ahora ya abierto a cualquier cuestión, sugerencia y demás. Pues muchas gracias, Diego. Bueno, Diego, Luisa, gracias a los dos, de verdad, me parece, o sea, una experiencia increíble. Si os parece, voy a leer las preguntas que tenemos en el chat y luego quien quiera las puede poner en el chat también, las puedo leer y quien quiera pues puede decirlo en directo también y Luisa y Diego os contestan. Ana preguntaba lo siguiente y ponía si creía, porque ella está a punto de graduarse y no sabe si al no tener un máster, por ejemplo, está en desventaja. Y pone cómo hace para destacar teniendo solamente un grado universitario y un par de idiomas, que a mí ya me parece bastante increíble tener un grado universitario y un par de idiomas. Pero bueno, dicho esto, ¿estamos en desventaja los que solo tenemos una carrera y no tenemos un máster? Sí. Pues bueno, además creo que esto me toca, digamos, de manera personal porque si bien es cierto que, claro, yo ahora digo que tengo mi máster, a la hora de solicitarlo, de solicitar la oportunidad, yo había acabado, no, perdón, acababa de empezar el máster, por lo cual, pues sí, estaba con vistas a terminar el máster, pero la realidad es que cuando yo me fui a Colonia, Alemania, que de hecho, así de paso, contesto a la pregunta de Víctor, que mi o sea, la EASA no está en Bruselas, ni creo que la EFSA de Luisa tampoco, ¿no? Pero bueno, el caso es que, sí, perdón, bueno, el caso es que la mía estaban en Alemania. Y dio la casualidad, bueno, pues de que empezaban en octubre. Entonces yo decidí pausar el máster. O sea, a mí me cogieron sin haber tenido el máster terminado. Y en cuanto a idiomas, pues sí te exigen pues, un nivel avanzado de inglés y luego, lógicamente, pues te van a valorar positivamente el conocimiento de otros idiomas. Yo en su momento pues tenía creo que un B2 un B1, un B2 de francés y de hecho terminé el C1 estando allí en Alemania. Entonces, no creo que sea excluyente el tener el máster o no máster o tener varios idiomas. Evidentemente todo suma, pero no es algo que entre dentro de los requisitos esenciales, como comentaba antes. Sí, yo lo mismo. Ana, tú ya lo sabes, yo he entrado sin máster y eso, aunque la mayoría de la gente tenía máster, ¿cómo haces para destacar? Pues como venía diciendo, leerte bien de qué trata la agencia, mirarte sus redes sociales, qué está publicando, qué está pasando en la agencia ahora mismo. Por ejemplo, mi agencia en el momento en el que yo apliqué y ahora mismo también, iba a entrar en vigor la regulación en español, la regulación sobre transparencia. Entonces, tenían que pasar una serie de cambios para mejorar la transparencia de la institución. Entonces, pues yo también metí eso un poco en mi carta de motivación, pero porque verdaderamente me motivaba a poder vivir ese cambio por el que estaba pasando la agencia. Después de haber hecho como que un refit de la agencia, se habían ido viendo cuáles eran las deficiencias de la misma y una cosa que se había visto es que la sociedad no estaba confiando del todo en su actividad y tenía que mejorar esto. Entonces, a partir de marzo, yo entré en mayo, la application la envié en diciembre y a partir de marzo entraba esto en vigor. Entonces, pues hablé también de eso, para demostrar que estás al día y al tanto de las actividades de la agencia y pues eso, que te intereses por ello. Por ejemplo, por ahí lo puedes tirar. Y bueno, doy paso a David para que nos lea algunas preguntas y podemos así responder varias a la vez. Vale, pues os leo las que tenemos aquí, ¿vale? Sofía os pregunta ya a toro pasado si creéis vosotros que cometisteis algún error, si cambiaríais alguna cosa y especialmente eso, ¿no? Si creéis que justo algo nosotros deberíamos de prestar atención. A Víctor creo que ya le hemos contestado, ninguno se fue a Bruselas. Y el otro Víctor pregunta que, bueno, es de Equipo Europa Galicia, está estudiando física
Y sabéis, y pregunta si con un grado como el suyo se puede entrar en alguna agencia o se debe hacer un máster. De nuevo, esa exigencia del máster o es algo más de un grado social. Y de nuevo, Víctor también pregunta, que es una pregunta que yo también tenía, si es necesario saber 2 lenguas europeas aparte de la materna. Pues pone que la guía para los Blue Book Internship lo pide como algo general para todos los internships de la Unión Europea. ¿Serviría, por ejemplo, en agencias españolas con tener español y un C2 en inglés? Empezad Vale. por la que queráis, ¿eh? Vale, pues de cara a los idiomas, en el caso de ASA no era necesario, es decir, como comentaba, mi lengua materna es el español y la otra que tenía era el inglés, aparte de que, bueno, pues lógicamente tener un tercer idioma siempre te va a ayudar, pero en el caso de ASA no era un requisito indispensable. En cuanto a lo del grado de física, pues es que al final creo que es un poco como me pasó a mí, me refiero. En mi caso era ingeniería aeroespacial y el máster que yo he hecho ha sido el máster habilitante propiamente de ingeniero aeronáutico, o sea que ni nada social ni nada de eso. Y luego, en cuanto a los errores en el proceso de selección, pues claro, el tema de nervios siempre te juegan malas pasadas, entonces pues cosas que yo sí sé que, claro, luego a posteriori pues los que son tus compañeros pues te dicen, joder, pues otros candidatos hicieron esto y entonces dices, joder, ¿cómo pueden hacer eso? Pues a la hora de, por ejemplo, entrevista grabada, pues que no haya nada que distraiga por detrás, es algo tan obvio pero que si hay alguien jugando por detrás o yo qué sé, que de alguna forma el centro no seas tú, pues evidentemente eso va a penalizar. El hecho de que a lo mejor hagas la entrevista grabada en chándal, pues no sé, prepárate también en el aspecto, digamos, más estético o formal en ese sentido. Y no sabría más que decir. Vamos, creo que tampoco buscan, en el caso, ya te digo, de EASA como agencia de la Unión Europea, digamos, la perfección ni un perfil a lo mejor más competitivo como quizá ha sido el entendimiento que he tenido yo de otro tipo de prácticas. Al final son agencias técnicas pues que lo que buscan es dar un servicio a la ciudadanía europea. Dar soporte a la Comisión Europea a la hora de regular en las materias correspondientes y, por ejemplo, escuchaba, porque me puse el vídeo simplemente para saber cómo era este tipo de charlas y demás, lo del lobbying y todo eso, en el caso de las agencias creo que no es así, o sea, en el caso de las agencias es transparencia ante todo, el proceso de selección es totalmente objetivo, de tal forma que las preguntas que se hace a un candidato se repiten para todos. Entonces, te da una idea de que de alguna forma pues, el proceso intenta ser lo más objetivo, lo más transparente posible. Vale, Luisa, si quieres vale, sí, de mi parte decirte, bueno, lo de las lenguas no había, de hecho era un B1 para inglés, o sea, que imagínate. Cada agencia tiene sus propios requisitos y son muy diversos, ¿eh? Los he revisado de varias y son bastante diferentes. Así que os invito a que miréis la lista de agencias que hay en la página de la Unión Europea. De hecho, hace poco lanzaron una página para las agencias. Y que, bueno, que miréis los requisitos de cada una. Siempre, obviamente, da puntos. Por ejemplo, que yo sé muchos idiomas y que, por ejemplo, que sepa alemán ahorra mucho dinero a la agencia para mi puesto, porque es que cada documento que enviamos a traducir en alemán puede costar 70, 80 euros. Y bueno, y yo opero con unas ciertas cosas que son en muchos idiomas y cuando pues los puedo procesar por mi cuenta sin que tengamos que hacer uso
de servicios de translation, de traducción. Entonces, pues eso. Luego, lo de física, no, por favor, sí, aplicad, todos los que tengáis estudios técnicos, tenéis un sitio en la Unión Europea y por no decir un mogollón. Y de hecho, yo personalmente lo valoro mucho más. ¿Por qué? Porque tenéis un conocimiento como más técnico de la cuestión y el aspecto social ya lo añadirá que no tenga que añadir. Pero vaya, que precisamente en las agencias es donde más sitio tenéis porque siempre son cuestiones como más científicas y más técnicas. Para física, pues bueno, hay una de energía, de fusión, en la EFSA incluso también puedes estar en mogollón, así que te animo a que revises la lista. Y luego, en cuanto a errores que he cometido durante el proceso de selección, no me sale ninguno, le he dado muchas vueltas y no recuerdo ninguno particularmente. Yo también os animo a que si tenéis interés en aplicar en una agencia, todas las agencias tienen un servicio para que puedas contactar con ellos. Y si contactas con ellos preguntando por el traineeship, le va a llegar a la persona que va a hacer la preselección. Así que si con antelación le habéis ido, yo por ejemplo, los de Human Resources de EFSA, estaba yo en tercero de carrera cuando les mandé la primera pregunta tan pesada. No, pero no por nada, pero porque tenía preguntas de verdad. Entonces, pues yo os animo, y ahora que yo estando dentro e incluso he conocido a la gente a la que le he preguntado yo cosas, os animo a que mandéis preguntas, pero sin ser pesados. O sea, que no parezca tampoco que os estáis vendiendo pretenciosamente, simplemente que mostréis mi interés por la agencia, porque luego es más fácil que se acuerden de vuestro nombre cuando estén haciendo ese primer screening que tienen que hacer a las listas. Pues muchas gracias, Lucía. Víctor, de nuevo, hay aquí 40.000 Víctors. Víctor Silva pregunta si las prácticas de la Comisión y del Parlamento Europeo no se pueden hacer si se han hecho ya prácticas en otras instituciones. También pasa esto con otras agencias. Bueno, esta la respondo porque en el caso de David no se puede, pero por ejemplo, en el caso de la EFSA sí que se puede. Tengo compañeros que han estado en la Comisión Europea, en ECDC, ECA y que ahora están haciendo el traineeship en EFSA. Tenéis que revisarlo para cada agencia. También sé de otros dos que se puede hacer en ellas, pero en muchas tienen el mismo requisito que las Blue Book, que las de la Comisión, que las del Parlamento, y es que no se pueden hacer si ya has hecho alguna experiencia en prácticas de un mes. Pues yo os quería preguntar también, espero que no os ponga mucho en ningún compromiso. A veces hemos hablado de los Erasmus y muchas veces hay gente que se ha quejado del tema de retribuciones. ¿Vosotros qué opináis en este sentido sobre el traineeship? En mi caso, me daban 1.100 euros para vivir, como he dicho, en Colonia, en Alemania. De esos 1.100 euros, unos 50 y pico se iban a una especie de abono transportes, por lo cual, pues básicamente contaba con 1.050 euros. En el caso, digamos, general de los 20 que entramos, pues es que había de todo tipo, me refiero. Hubo gente que compartió piso entre sí, hubo gente que vivió sola, hubo gente que vivió sola más alejado para poder, digamos, pues que le cubriese absolutamente toda esa beca. Entonces, diría que lo que son la retribución, yo creo que estaba ok. No era para ahorrar, no era para pegarse grandes lujos, y en mi caso, por ejemplo, pues mis padres sí me tuvieron que ayudar con 200, 300 euros al mes para, bueno, pues lo típico de pues ir a tomar una cerveza después
del trabajo, etcétera, etcétera, pues claro, ese tipo de socialización la tienes que hacer realmente para terminar de aprovechar la oportunidad. Si bien es cierto, pues bueno, yo tuve bastante suerte y es cierto que pues o sea, la gente que trabaja allí, pues sus sueldos están muy bien y en muchas ocasiones van a ser ellos los que te inviten. Pero bueno, eso es un poco, digamos, el resumen, me refiero, que da para vivir, pero no holgadamente, desde luego. Bueno, para mí es una experiencia completamente diferente. Yo cobro 1.200 y vivo en Parma, que no tiene que ver con Frankfurt. Frankfurt es Frankfurt, ¿no? Era la tuya. No, Colonia. Ah, perdón, Köln, sí. Pues Todo. ahí obviamente será más caro el alquiler, etcétera. A mí me da para ahorrar, para gastármelo, para irme de viaje, para comer fuera cuando quiera. Depende también de la ciudad en la que vivas y bueno, también de la suerte que hayas tenido con el apartamento. Tengo yo pago, no me importa decirlo, yo pago 250 por mi piso y es bastante grande. pero, pero tengo compañeros que pagan mucho más, por ejemplo, porque yo he decidido compartir piso con otras 2 trainees, pero hay gente que le prefiere vivir sola, etcétera. Bueno, todo esto pues es como siempre, depende de cómo te organices o cómo te lo montes y sobre todo en qué ciudad vivas. Si vives en Madrid, Barcelona, Colonia, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Parma, que es un pueblito que se llama ciudad, pues es más barato, es más fácil. Claro. Así que eso. Molt bé, pues diría que no hay más preguntas. Yo me he quedado sobre todo... ¿Hay una? De Ana. ¿Puede ser? Pues yo no la veo. Si la ves tú, Luisa, la responde. Vale, pues pone que le han dicho que para pedir las prácticas en la EEA tiene que solicitar el internship a través de las Blue Book, que cómo funciona. Pues claro, yo no he solicitado las Blue Book, así que tampoco te puedo dar mi ayuda, aunque la EEA es sister agency de la EFSA. Bueno, le voy a decir que es la Environmental Agency, European Environmental Agency, que trata sobre el medio ambiente y tal. Varios de mis compañeros, antes de trabajar en EFSA, han trabajado en la EEA. Y bueno, algunas cosas que me han contado es que tienen muy pocos trainees. O sea, que hace 4 años tenían a una persona solo, por ejemplo. Y bueno, que es un poco muy diferente a cómo es la experiencia en EFSA. Y si va a través de las Blue Book, es que bueno, pues que simplemente cuando se abren las Blue Book, que te sale todo en la página web y lo solicitas, seguramente te saldrá para elegirlo, no tiene mucho más. Sí, tanto Víctor como yo nos hemos quedado, si no te importa preguntártelo, Luisa, un poco así con los 250, claro, entiendo que es por compartir piso. A ver, o sea, no totalmente, porque también hay, quiero decir, al final se me sube todo a 350 con gastos, internet, condominio, que es que en Italia Para hay que irnos todos pagar. a vivir allí, lo digo, porque los alquileres, al menos aquí, 250 euros, no lo sé. Pero hay pisos enteros que por 400 euros también hay. Pero vaya, que es Parma, es como si me dices de alquilar un piso en Castellón o yo qué sé, en una ciudad un poco más... No sé si alguien de Castellón viéndonos que le haya hecho mucha gracia esto ahora mismo, pero De bueno. hecho, Castellón es más grande que Parma, creo que Castellón es 3 veces más grande que Parma. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo me he quedado sobre todo con 2 cosas, con cuidar el outfit y con que os inviten a las cervezas. Eso es lo más importante. Tenéis en el chat un comentario de Víctor muy importante para explicar un poco qué os ha parecido el evento, qué cosas mejoraríais y tenéis un doc de Google para poder poner cualquier nota o cualquier cosita. Yo daros las gracias, Luisa, Diego, porque es un placer de verdad haberos tenido aquí
y que habéis explicado súper bien vuestra experiencia, y estoy seguro que todos nosotros al menos habremos cogido muchas ganas de pasar algo como eso. Y nada, y Pues muchas gracias. Muchas gracias de verdad a la Delegación de Cataluña, Comisión de Oportunidades, y a David y a Víctor por tenernos aquí. Pues un abrazo a todos y que vaya muy bien, chicos. Bueno, adiós, buen día. Adeu. Adeus.